pasar. Desde accidentes de moto, autos, heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca, mucha violencia familiar, callejera. Entonces, vamos a ver el objetivo de esto. Entonces, vamos a definir y clasificar el trauma abdominal, conocer el manejo actual del mismo, mencionar y explicar los diferentes métodos de imagen y mostrar ejemplos prácticos. Bueno, entonces le llamamos trauma abdominal a todas aquellas lesiones producidas en la cavidad abdominal y en el retroperitoneo provocados por un agente externo violento. Entonces decimos que la tercera causa de muerte, luego de enfermedades cardíacas y el cáncer, primer causa de muerte en menores de 45 años, responsable del 10% de las muertes por trauma y una alta morbilidad, difícil evaluación clínica y por supuesto que tiene gran importancia el diagnóstico por imagen. Entonces vamos a hablar de las lesiones abdominales internas provocadas por la violencia externa o penetrante. A esto le llamamos traumatismo abdomen cerrado, que puede ser por compresión, por impacto directo o por fuerza externa contra la estructura física, ¿sí? Física interna puede ser la columna o a través del cinturón de seguridad, por desaceleración brusca. A pesar de que tenemos el cinturón, cuando hacia adelante, hacia atrás, aceleración, desaceleración, puede producir algunos desprendimientos de algunos órganos, produciendo graves lesiones. Entonces, estas fuerzas pueden originar cizallamiento que afectan el punto de fijación de los órganos, como por ejemplo los ilios, el mesenterio, el duodeno, el recto sigma y la aorta abdominal. Para ahí cuando nosotros llegan a estos tipos de pacientes, cuando a la exploración visualmente vemos este tipo de lesión, ya sabemos que seguramente este paciente llega con un traumatismo grave, ¿sí? Entonces, bueno, acá en esta figura muestra el mecanismo de la lesión por el volante, ¿sí? Puede tener algún tipo de lesión por el mismo cinturón. Bien, entonces el trauma cerrado, vamos a ver cuáles son los órganos que pueden estar afectados. Órganos de estructura más afectadas según la frecuencia, por ejemplo la pelvis ósea. La pelvis ósea es muy grave cuando ese paciente tiene un sangrado activo. En nuestro hospital tenemos mucha experiencia en este tipo de pacientes, entonces tenemos todo el sistema aceitado, como decimos nosotros, el personal de hemodinamia que está para hacer la angiografía y por supuesto hacer la terapéutica de dicha lesión, ¿no? Bien. El vaso, el hígado, los riñones, el tracto gastrointestinal, el páncreas, la vía biliar y el sistema excretor renal. Entonces, dentro de la clasificación del trauma abierto, hablamos del peritoneo parietal, que puede ser respetado, que es una lesión no penetrante, comprometido, que hablamos de una lesión penetrante. ¿Cómo estudiarlo? Por supuesto que el examen físico es muy importante. Cuando llega el paciente al showroom, está todo el equipo de salud ahí. Como decía el otro colega, nosotros estamos incluidos en ese sistema, donde el especialista que tiene la voz de mando, por supuesto que está el cirujano general, el cirujano cardiovascular, el traumatólogo, están las enfermeras, los bioquímicos, están extrayendo sangre, las enfermeras colocando fluidos, y llegamos nosotros con el aparato de radio portátil, donde se hacen las primeras tomas radiográficas para luego, si está hemodinámicamente estable, recién en ese momento lo llevamos a la sala de tomografía. Antes imposible, porque este paciente se nos puede llegar a complicar en la sala de tomografía. Entonces, por supuesto que siempre hablamos del estado hemodinámico. Si está inestable, buscar reacción peritoneal, ¿sí? Para eso está el cirujano, para ver si ese abdomen está en tabla, que le llamamos un abdomen duro. Entonces, lo que se hacía antes era el lavado peritoneal, que es diagnóstico, y si no, el ecofaz, ¿sí? Que es una ecografía rápida para ver si hay líquido libre en la cavidad peritoneal. Esto es lo que hacían antiguamente. Ahora con la ecografía y la tomografía
tenemos mucha posibilidad de hacer un mejor diagnóstico. Entonces, la RX inicial, ¿sí? Por supuesto que el ultrasonido es sensible y más rápido, entonces con esto descartamos que haya líquido libre en la cavidad, y por supuesto que la tomografía computada con medio de contraste es más sensible. Bien, entonces cuando hablamos de ecofase, esta palabra está en inglés, entonces esta es una evaluación ecográfica focalizada para el trauma, eso significa en inglés. Entonces, donde esto es tarea en mi país, nosotros los licenciados no hacemos ecografía, es tarea del médico radiólogo, especialista en diagnóstico por imagen, o si no, por allí el médico que está de guardia, que está entrenado en el manejo del ecógrafo para realizar una ecografía rápida. Entonces va a buscar líquido pericárdico, acá en el Morrison, en la costilla espalactólica, ¿sí? En el Douglas vésico rectal, ¿sí? Y periesplénico. Sí, por ecografía vemos que hay líquido libre y ese paciente está hemodinámicamente estable, se lo lleva a la sala de tomografía, donde se le va a hacer un estudio que en nuestro caso lo hacemos directamente con contraste endovenoso, ¿sí? Acá no hacemos una serie sin contraste, después una serie con contraste. Muy importante después es hacer el barrido tardío, ¿sí? Entonces, porque puede haber alguna lesión ureteral que inmediatamente no lo vamos a ver. Entonces, bueno, esta es la posición del transductor para buscar líquido pericárdico, ¿sí? Después para buscar si hay subesplénico, ¿sí? Si hay sufrénico, si tenemos iterasas. Entonces, lo que tratamos de ver si hay alguna lesión para luego llevarlo al servicio de tomografía. Entonces dijimos que esta tarea lo va a realizar el médico radiólogo. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos llegar a encontrar nosotros tomográficamente? ¿Sí? Contusiones. Acuérdense que nosotros la sangre en el cerebro, cuando hay una hemorragia, la vemos hiperdensa, cuando hay una isquemia, hipodensa. En la lesión hepática vamos a verla hipodensa, ¿sí? En comparación al tejido del hígado. Entonces vamos a ver hemorragias, ¿sí? Hemoperitoneo, es muy importante buscar si hay alguna víscera hueca que esté perforada. También vamos a encontrar lo que sería el hemoperitoneo, ¿sí? Entonces nosotros por allí hacemos después post-procesado de la imagen algunas secuencias, como por ejemplo el MI, así como lo utilizamos para ver lo que sería en un tórax, el neumotórax. En el abdomen también lo podemos utilizar para buscar algunas lesiones, por ejemplo, de aire, ¿sí? Entonces podemos encontrar en el riñón hematomas subcapsulares, ¿sí? Y las hemorragias en el hígado. Por supuesto que aparte, por supuesto, vamos a ver si hay alguna lesión ósea también asociada a este tipo de lesión. Bueno, entonces decimos que la modalidad de elección es la tomografía con contraste endovenoso. Entonces decimos que detecta eficazmente las lesiones parenquimatosas, excluye las lesiones quirúrgicas, intestinales o pancreáticas y permite la clasificación. Revisa imágenes con múltiples parámetros de ventana, como les decía, pulmón, hueso y tejido blando convencional. Entonces es muy importante que después de hacer la adquisición volumétrica, después de haber hecho todas las reconstrucciones multiplanares, tratar de utilizar algunos tipos de filtros para buscar, ya sea tanto como el sangrado activo, como si hay aire en el intestino, ¿sí? O que el aire esté en la cavidad peritoneal. Bien, entonces, una vez que ya hicimos todas las adquisiciones, reconstruimos y comenzamos a revisar las imágenes, porque nos tenemos que acostumbrar, no sé si como que trabajarán acá, por allí hacen el barrido, la adquisición volumétrica, la envían ese volumen a una workstation donde el médico revisa su imagen y ahí termina nuestra tarea. En el lugar donde yo trabajo, nosotros hacemos la adquisición volumétrica, hacemos las reconstrucciones y revisamos esas imágenes, ¿sí? Entonces, si consideramos hacer otra fase, o consideramos hacer cortes tardíos, o hacer cortes más finos,
o algún otro plano que no sea los convencionales, unos parasagitales o oblicuos, ¿sí? Entonces eso nos va a llevar para dar un mejor diagnóstico de esas imágenes que hemos adquirido, ¿sí? Bien. Entonces, lo primero que vamos a ver, si tenemos hemoperitoneo, lo que vamos a encontrar por allí es lo que se llama el coágulo centinela, si hay extravasación activa de medio contraste y la vena cava inferior colapsada. Esos son uno de los signos orientadores donde vamos a encontrar este tipo de imágenes, ¿sí? Bien. Entonces, cuando hay un hemoperitoneo, hablamos que la sangre en cavidad peritoneal, ¿sí? Es un signo muy fiable. Acuérdense que tenemos herramientas para medir esa unidad de Hanfield, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la sangre sin coagular entre 30 y 45 unidades de Hanfield, la coagular entre 50 y 75 unidades de Hanfield, y la citibulcero estamos alrededor de las 15 unidades de Hanfield. Cuando hablamos de coágulo centinela, decimos que es una colección focal de sangre coagulada, aproximadamente unos 60 unidades de Hanfield, ¿sí? Este es un marcador preciso de lesión en el órgano adyacente, ¿sí? Y a veces el único hallazgo de daño orgánico. Bien, entonces ahora vamos a revisar lo que dijimos recién en esta imagen, ¿sí? Entonces, por supuesto que acá vemos que hay una lesión, que esto está con medio contraste, hay una extravasación de medio contraste, y a esto le llamamos la imagen del coágulo centinela, que dijimos que tenía aproximadamente 60 unidades de Hanfield. Acá vamos a ver que hay hemoperitoneo, o sea, un sangrado. Al tener un sangrado activo, seguramente que podemos tener sangre por todo el abdomen, ¿sí? Bien. Otros signos de la extravasación, que vamos a encontrar una zona focal o difusa, hiperdensa, dentro de esas áreas de menor densidades. Estamos hablando entre 85 y 370 unidades de Hanfield, generalmente a menos de 20 unidades de Hanfield de la articulación próxima, ¿sí? De la arteria proximal. Signo de hemorragia de riesgo vitral, ¿sí? Angiografía o exploración quirúrgica. Entonces, nosotros estamos viendo allí que hay un sangrado activo. Entonces se lo lleva a la sala de hemodinamia, se hace la angiografía, se ve dónde se está extravasando y después se continúa con lo que sería la terapéutica. Entonces, después cuando revisamos otras imágenes, por ejemplo la vena cava inferior colapsada, si normalmente son siempre infrahepáticas, si la vemos en 3 o más imágenes, es consecutivo el signo de depresión de volumen. Por ejemplo, acá tenemos una vena cava inferior aplanada, fíjense que parece una moneda, ¿sí? Por supuesto que tenemos medio contraste, y aquí se ve la imagen que yo les decía. Entonces acá tenemos lo que sería un sangrado activo. Acá tenemos sangre interasas, periesplénico. Y también existe una clasificación cuando hablamos del trauma hepático. Entonces, lo primero que vamos a ver es los signos directos, que sería lo más importante, es la extravasación de medio contraste. Extravasación de medio contraste, paciente, angiografía, y después se hace la terapéutica, sin llegar a la cirugía. Entonces, hay una clasificación de tipo 1, tipo 2, tipo 3, de acuerdo al grado de esa lesión, ¿sí? Cuanto más lesionante sea el hígado, mayor va a ser esa clasificación, ¿sí? Entonces, los planos axiales y los planos coronarios y sagittales son muy importantes para ver esa lesión en esos distintos planos, ¿sí? Entonces, para que podamos observar, por ejemplo, acá tenemos un caso donde se ve por la angiografía con sustracción digital que hay una extravasación de medio contraste. Entonces se llega con un catéter hasta allí, se emboliza esa arteria sangrante y solucionado el problema. Por allí, en una de las charlas de ayer se habló de lo que sería la optimización de dosis, ¿sí? Nosotros sabemos que ese paciente seguramente le vamos a hacer controles tomográficos posteriores a la lesión. Entonces debemos bajar la dosis de radiación para no irradiar tanto a ese paciente. ¿Estamos? Acuérdense que la dosis máxima permitida en lo que sería en la salud para cualquier paciente no debería exceder los 100 milisievert. En los pacientes adultos de 50 y los pacientes pediátricos. Una tomografía de abdomen, estamos hablando alrededor de los 20 milisievert.
la cantidad de cortes que le hacemos. Entonces imagínense si ese paciente está siendo sometido a distintas tomografías cuando está internado. Bien, entonces por eso se ve una calidad de imagen no tan buena, pero lo que nosotros queremos es cuantificar la lesión, si no ya el diagnóstico ya lo teníamos. Entonces cuando hay un sangrado activo, ¿qué se hace en nuestro hospital? La embolización, ¿sí? Entonces estos son los materiales que se utilizan, el histoatril, los coil, las microesferas, los polímeros y los acrílicos, y el gelistapón, que son todos estos, todo depende en el hospital donde estén o en el centro donde estén trabajando. Por supuesto que son mucho más caros, más económicos, de acuerdo a lo que le vayamos a colocar a ese paciente. Bien, entonces por supuesto fíjense esta lesión de este paciente, aparte de haber hecho las técnicas convencionales, le hacemos un MIP para ver qué tan desvascularizado está. Por supuesto que si tenemos la pieza quirúrgica, este paciente ha fallecido, ¿no? Bien. Muy importante también para los traumas renales, diagnosticar y estadificar la lesión, determinar la profundidad de la laceración cortical, determinar la cantidad de tejido desvascularizado, determinar el estado del sistema colector, determinar la extensión de la hemorragia. Entonces, decimos que entre el 80 y el 90% del trauma cerrado son producidos por caídas, accidentes de automóvil, ¿sí? Entre el 10 y el 20% son traumas penetrantes, heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca. ¿Y qué nos aporta la tomografía computada multi-slice? ¿Sí? Decimos que tiene una alta sensibilidad para descartar laceraciones, áreas isquémicas, hematomas, extravasaciones, lesiones ureterales vesicales, sospecha de lesiones pediculares, trombo dentro de la arteria y algunas otras lesiones asociadas. Entonces también hay una clasificación, tipo 1, tipo 2, tipo 3, de acuerdo a la lesión que estamos visualizando, hay una clasificación. Tipo 2, acá por ejemplo cuando tenemos un hematoma perirenal, una laceración del parénquima con una profundidad menor a 1 centímetro, sin extravasación de orina. Después tenemos un grado 3. Podemos encontrar el grado 4, ya cuando hay trombosis de una arteria renal, segmentaria, sin laceración. También vamos a ver alguna laceración en el parénquima renal, ¿sí? Con la correspondiente isquemia de su territorio de irrigación. ¿Estamos? Entonces, y ahí tenemos lo que sería el grado 5, ya cuando está complicado y ya directamente va a la cirugía de ese paciente. Muy importante también algunas reconstrucciones que podemos hacer, una 3D, el MIP, son muy importantes, ¿sí? El traumatismo esplénico también decimos que es una lesión más frecuente que el del trauma cerrado, tiene una alta asociación con lesiones costales, el 25% son asociadas a lesiones múltiples, puede evolucionar en los tiempos, ¿sí? Signos dominantes, por ejemplo, el dolor en hipocondrio o flanco izquierdo, hipotensión arterial y caída de hematocrito. Estos son los signos que nos van a llevar a hacer la tomografía con medio contraste y luego podemos hacer la angiografía, ¿sí? Entonces también tenemos una escala de lesiones esplénicas, ¿sí? Que también tenemos un grado 1, ¿sí? Un grado 2, cuando hay un hematoma subcapsular entre el 10 y el 50% de la superficie intraparenquimatoso, menor a 5 centímetros de diámetro de lesión. No me extiendo mucho en esto porque el tiempo es tirano y esto llevaría mucho tiempo explicar cada uno de esos casos, ¿sí? Pero es importante que sepan que hay una clasificación y cómo llegamos al diagnóstico y a la terapéutica, ¿sí? Un grado 3, ¿sí? Ahí tenemos un grado 4. Ahí tenemos un grado 5, el grado 5 ya directamente es quirúrgico. Pero en nuestro hospital, cuando tenemos pacientes, por ejemplo, por acá tenemos, nos hace la angiografía, vemos que hay una extravasación. Entonces allí, en ese momento, comienza a actuar el personal de lo que sería hemodinamia para hacer la embolización de esa arteria que está sangrando, ¿sí? Entonces, por ahí, ¿qué hacemos cuando hay un sangrado activo? Embolización hemostática, ¿sí?
En nuestro hospital, es un hospital público, no contamos con algunos otros elementos que son mucho más caros, pero lo importante es que nos sirve para solucionarle el problema a ese paciente, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, por tomografía computada, una lesión del grado 3, preembolización, se hace la angiografía por sustracción digital, y post-embolización, ¿sí? Entonces este paciente, sin llegar a la cirugía, se le solucionó el problema, ¿sí? Bien, acá tenemos otro, grado 4, fíjense, todo esto que está acá es donde nosotros observamos la extravasación. Se llega con el catéter, se coloca el material para embolizar y se soluciona el problema. Entonces, cuando hay un sangrado activo que dijimos, demuestra que es seguro, efectivo en el manejo arterial del trauma cerrado. La tomografía computada nos evidencia la extravasación de contraste del sangrado y se logran tasas menores de transfusiones. Además, también se asocia a una morbimortalidad más baja. Por supuesto, el grado de asplenia, por ejemplo, las cirugías son mucho más complicadas, tiene que estar más tiempo internado. Entonces, se trata por todos los medios de tratar de salvar ese vaso para no llegar a la cirugía que nos llegaría, es un paciente más costoso para la institución tenerlo más días internado, ¿sí? En cambio acá se llega con un catéter, se emboliza y al otro día, o a los 2 días ya, posiblemente ya, ese paciente pasa a la sala de internado. Bien. Después tenemos una clasificación de la Asociación Americana de Cirugía, donde habla de las lesiones duodenales, por ejemplo, de todo lo que sería el duodeno. Entonces vamos a clasificarlos, una tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, ¿sí? Entonces depende de dónde se está dando de la lesión, hay una clasificación. O sea que para todo hay una clasificación. Lo debemos saber nosotros, sería muy bueno que conozcamos por lo menos que hay una clasificación, ¿sí? Después tenemos la clasificación de Moore, ¿sí? Que también es de la Asociación de Cirugía en el trauma, donde habla de las lesiones del páncreas, ¿sí? También tenemos tipo 1, con un hematoma una contusión sin la lesión ductal, tipo 2, cuando hay la contusión sin lesión ductal, tipo 3, cuando hay una transección distal a la izquierda de la vena mesentérica superior. Y entonces acá podemos ver algunos tipos de lesiones, ¿sí? Que se ven perfectamente en el estudio, ¿sí? También tenemos el sistema de la escala del trauma, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, lesiones en el colon, ¿sí? Entonces, cuando hay algunas perforaciones, lo importante es de ver si hay aire en la cavidad. Esto para que el cirujano va a determinar si es quirúrgico o no. No es quirúrgico, se controla clínicamente si ese abdomen está estable, si ese abdomen se pone, como yo le decía recién, el abdomen en tabla, seguramente por allí la imagen no se ve y va a tener que hacer una laparotomía exploratoria, abrir ese abdomen para ver dónde está la lesión, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que acá este paciente se le ha dado medio contraste, se le suele dar un medio contraste oral. Antes se hacía esto, ¿sí? Cuando teníamos solamente el tomógrafo scan, ¿sí? Se le colocaba por la sonda nasogástrica medio contraste con yodo, y entonces ahí veíamos cómo esa víscera estaba perforada y tenemos medio contraste en la cavidad. Entonces lo que nosotros vamos a buscar cuando hacemos la tomografía en los distintos cortes, fíjense lo que yo les decía, utilizando la técnica de MINIP. Entonces podemos buscar lo que son las burbujitas de aire para decir que hay una lesión de una víscera hueca. Entonces este paciente seguro va a cirugía. ¿Estamos? Bien. Entonces, para ir terminando, decimos que la tomografía multi-slide tiene una sensibilidad del 90% en el sangrado intraperitoneal, que tiene una alta especificidad, tiene una evaluación simultánea, puede valorar otros órganos, ¿sí? Identificar el lugar de la lesión, cuantificar. También podemos programar tratamientos conservadores en pacientes, por supuesto, hemodinámicamente estables. Entonces, se considera que es el requisito indispensable para los protocolos de tratamiento no operatorio, pacientes compensados hemodinámicamente, ¿sí? Por supuesto que la inyección de medio contraste
no va a permitir ver si hay un sangrado activo, si hay extravasación. Entonces, por ahí reemplaza la arteriografía de urgencia. O sea, si sabemos que hay una extravasación, seguramente angiografía y, por supuesto, que después vamos a terminar embolizando el órgano en cuestión. Entonces, la ecografía abdominal tiene una sensibilidad para detectar líquido libre de un 90%. La tomografía multicorte de abdomen en el paciente hemodinámicamente estable es el mejor método diagnóstico. El manejo no operatorio tiene un rol muy importante en las últimas 2 décadas, ¿sí? Antes tenía una lesión en el vaso, por ejemplo, directamente se operaba. Ahora, angiografía, si se puede embolizar, ya tema solucionado. Así que, como conclusión, el éxito del tratamiento conservador en el traumatismo esplénico, renal y hepático depende fundamentalmente de 4 factores: equipo médico interdisciplinario o disponibilidad permanente, criterio clínico en la elección de los pacientes, por supuesto que el cirujano va a decir si es quirúrgico o no, ¿sí? Métodos diagnósticos iniciales y de seguimiento, identificación de situaciones que determinen el fracaso del tratamiento conservador para pasar a la instancia directamente operatoria. Sin más que decirle, con los colegas que